porque ustedes saben, hoy son 10 años de Ni Una Menos, pero el colectivo decidió correr efectivamente esa movilización para aprovechar, entre comillas lo digo, es una situación muy triste, muy lamentable, ojalá no fuera así, el punto de acumulación de la resistencia a las políticas de Milei que ofrecen los miércoles de jubilados y jubiladas protestando, pero también del gobierno en ese aparato represivo o en esa manifestación represiva tan flagrante que es la de cada miércoles. Está con nosotros Lucy Caballero, socióloga, militante feminista, y entiendo yo que es buena parte responsable de esa decisión. Hola Lucy, ¿cómo te va? Hola, ¿Cómo estás? Gracias por estar acá. No, por favor. ¿Cómo se fue gestando? Ahora nos vamos a meter, por supuesto, en el reclamo del colectivo, pero ¿cómo se fue gestando ese movimiento de fecha? Bueno, efectivamente se cumplen 10 años de la primera movilización Ni Una Menos, y si algo sostuvo la capacidad de denunciar políticamente al movimiento feminista fue que surgieron un montón de instancias organizativas que se siguieron sosteniendo durante estos 10 años. Entonces, para decidir colectivamente, porque Ni Una Menos no es un colectivo, ya es un movimiento, y además está sostenido por un montón de organizaciones de todo el arco político, decidimos hacer una reunión para discutir. Y fuimos con esa propuesta, ¿no? De que la pregunta de cuáles son las tareas hoy del movimiento feminista y cómo íbamos a... y qué, digamos, qué disonante nos hubiera sonado la escena de hacer una marcha el martes para después volver a nuestras casas, porque en general, este gobierno no está reprimiendo las marchas feministas, y después ver el miércoles, bueno, en realidad yo voy los miércoles, pero mayoritariamente no, ver el miércoles la represión a los jubilados y las jubiladas. Y nos parece que la tarea primordial fue llenar de solidaridad la lucha con los jubilados y las jubiladas, porque, a ver, creo, también lo decía Cecilia, ¿qué significa naturalizar la escena de la represión todos los miércoles transmitida por todos los canales de televisión? ¿En qué nos estamos convirtiendo? ¿Cómo nos estamos degradando por ser contemporáneos y contemporáneas a esa escena? Que es una escena que el gobierno repite, porque ahí creo que se juega el corazón del modelo. El corazón del modelo es todos los miércoles reprimir a los jubilados para mandarle unos mensajes a los mercados, al Fondo Monetario, para mandarles mensajes a la clase política, que después adentro vota cualquier cosa, y para mandarnos mensajes a todos y a todas de que no hay posibilidad de protestar. Es decir, nos están quitando los derechos y poco a poco nos están quitando la posibilidad de manifestarnos por esos derechos que nos quitan. Claro. Entonces la situación es gravísima. En toda esa efervescencia que se dio a partir de la decisión, que la comunicamos públicamente porque para nosotras fue importante dar un mensaje a la sociedad y explicar por qué el cambio de fecha, porque también me parece que hay que hablarle a una parte de la sociedad que puede convivir con esa imagen y que tiene explicaciones que quizás tienen que ver con la bronca con el gobierno anterior, o porque la misma realidad cotidiana de no llegar a fin de mes, de tener muchos trabajos, te vuelve cruel. Porque la crueldad ya es parte de tu vida cotidiana, ¿no? Mandar un mensaje, no podemos convivir con esto, no podemos seguir dejando a los jubilados y a las jubiladas solas y solos. Y se fueron sumando sectores. Salimos con una consigna que la primera consigna refería a la unidad de la lucha del movimiento feminista con la de los jubilados, pero se fueron sumando sectores. Salió la consigna de unir las luchas es la tarea, y además en el mismo momento en el que estábamos organizando la marcha del 4, bueno, coincidió con una gran movilización de las personas con discapacidad del Congreso, la marcha del Garrahan, que fue masiva. Dijimos, no, digamos, acá tenemos que dar un paso más. No solo dar un gesto político y decir, no podemos dejar a los jubilados y a las jubiladas solas, sino también que hoy la tarea es unir esas luchas, unir esa conflictividad que está fragmentada, y que esa fragmentación nos deja en condiciones aún más débiles para enfrentar una capacidad de destrucción inédita, la que tiene este gobierno. Creo que hemos enfrentado políticas neoliberales, shocks neoliberales, pero con una capacidad y una intensidad de destrucción en tantos frentes, y al mismo tiempo las luchas tan fragmentadas, tan atomizadas, que vos no podés elegir. Digo, yo, por ejemplo, trabajo en la universidad pública, al mismo tiempo soy feminista, al mismo tiempo estoy conmovida por el Garrahan. Digo, somos todas esas cosas. Y se fueron gestando muy desde abajo, digo, empezaron colectivas, claro, de distintas provincias, unir las luchas es la tarea, y también generó una pregunta política, ¿no? Que es, bueno, ¿cómo nos coordinamos? Porque, por supuesto que hay dirigencia sindical
que, bueno, la dirigencia sindical une lo que de alguna u otra manera responde a una misma línea política, digo, pero acá en esta conflictividad que está emergiendo hay distintas corrientes, hay distintas formas de intervención pública, y creo que se genera una pregunta que se está expandiendo, que es, bueno, ¿cómo nos coordinamos? ¿Cómo nos coordinamos para salir a la calle? ¿Cómo nos cuidamos entre nosotros? Porque también hay un gesto de cuidado. Claro. ¿Son los jubilados y las jubiladas los que tienen que estar enfrentando a la policía o necesitamos de otros cuerpos ahí? ¿No? Creo que hay una pregunta de cómo vamos a construir... Bueno, en su momento las hinchadas marcaron un camino, digamos, exacto. ¿no? Bueno, eso también es otra cosa que llama mucho la atención, y es que nos contactaron las hinchadas antifascistas y van a salir a marchar a 10 años de Ni Una Menos en el movimiento feminista. Sí. Las hinchadas movilizando, ellos como, además pidiéndoles a ustedes, digamos. Sí, sacamos un flyer en común, ellos sacaron La Resistencia Crece y pusieron... Marchamos con feminismos, Garrahan. Es un elijo creer grande como una casa. No, ¿no? Yo creo que Milei está logrando cosas que no, realmente está creciendo, bueno, un nivel de resistencia. Quiero reparar en algo, puede parecer una cosa muy chiquita, pero en el momento que lo estamos hablando, y son cosas tan dramáticas, tan bravas, pero hay una sonrisa mientras se cuenta. ¿Qué quiere decir? Que hay un elijo creer, que hay un gesto colectivo, ¿no? De hermanarse, de reconocerse, más allá de miradas distintas, que nos pone felices, que nos pone contentos, que nos da algún tipo de alegría. Me parece que eso dice un montón. Sí, se genera una cierta mística, ¿no? Empezamos con un flyer del Eternauta, sí, y empezaron a proliferar flyers con distintos eternautas, con distintas luchas, y bueno, después aparecieron ilustradores y artistas que hacían sus propios eternautas con otros detalles, y bueno, sí tiene cierta mística esta pregunta de qué es unir las luchas hoy, porque además lo necesitamos generar unidad, necesitamos generar mística sobre lo que hacemos, claro. Porque es muy, digo, el gobierno tiene como proyecto no solamente el ajuste, la crueldad, sino quebrar afectivamente a la militancia, ¿no? Porque por algo, cada vez que movilizamos, bueno, esto que contaba Cecilia y que vos le decías, digo, ¿qué significan los vetos? Cuando vos vetás una ley conseguida muchas veces a partir de movilización social, lo que estás queriendo mandar es un mensaje de impotencia. Hagan lo que hagas, nada va a servir. Y eso es muy difícil de quebrar. Hay muchas compañeras que se quiebran, que no tienen más ganas, porque hoy casi que tener tiempo para hacer política es un privilegio. Claro. Entonces necesitamos recuperar una mística, ¿no? Iri. Pensaba, perdón, antes de la pregunta, que la sensación de desolación es tan grande que por eso nos arranca una sonrisa hablar y pensar en esto que puede llegar a pasar mañana. Yo te quería preguntar si, igual en particular, porque vos antes decías que el movimiento feminista nos preguntamos, sí, cuál es la tarea, ¿no? Hoy del movimiento feminista, y te traslado esta pregunta, a ver si nos puedes contar qué es lo que se está discutiendo. Bueno, la primera justamente era, a ver, yo creo que estamos haciendo también un esfuerzo que creo que deberíamos hacer todos los sectores que de alguna u otra manera estamos siendo afectados y afectadas por esta política, que es salir de la idea de lo identitario y de lo sectorial, ¿no? Entonces creo que hay un gesto de madurez de decir... además de ser un conjunto de reclamos y una agenda específica que vamos a levantar y que vamos a comunicar, porque los femicidios siguen ocurriendo, las políticas de género están siendo desmanteladas, se promueven discursos de odio desde el propio gobierno, pero nuestra pregunta era, bueno, ¿cómo podemos aportar también en un modo de hacer, ¿no? En un modo de hacer, en una forma de politizar lo que está sucediendo, aportarlo al campo popular, donarlo al campo popular, porque nosotras nos sentimos parte de las luchas generales. Ya lo han hecho, ¿no? En otro momento. Exactamente. Y bueno, una tarea era justamente esa, ¿no? De cómo aportar una trama, o sea, una forma de componernos entre sectores que dentro del feminismo muchas veces nos permite saltar internas, nos permite saltar diferencias y aportarlo a la lucha general. Esa es una tarea. Yo creo que hay muchas tareas. Nosotras... hemos también, creo que proponemos también un modo de resistir estas políticas, no solamente en el momento de la calle, sino en lo cotidiano, ¿no? Hay muchas compañeras que siguen apostando a generar redes, que van en contra de lo que está tratando de hacer este gobierno, que es destruir el lazo social, destruir las formas comunitarias de resolver la vida, y me parece que ahí hay todo un acumulado
de modos de hacer, de vocabularios del movimiento feminista que se pueden aportar para dar una lucha profunda contra estas políticas. Voy a cometer una infidencia, pero Lucy era expositora en una charla que me invitaron a moderar en la Feria del Libro por Derechos Humanos y tuviste una definición que a mí es algo de lo que me llevé en ese momento. Vos dijiste, voy a parafrasear, que había una operación muy fuerte sobre lo que creemos del otro, es decir, sobre lo que consideramos que es lo otro, lo diferente a nosotros por distintos motivos. Me gustaría que compartas un poco esa reflexión porque me parece muy interesante como herramienta para pensar lo que nos pasa. Bueno, sí, yo creo que este gobierno, digamos, es un proyecto también global, ¿no? Estamos viendo muchas expresiones de derecha y devenidas o fusionadas con las ultraderechas que tienen una estrategia política en la fragmentación o en el promover el odio o encapsular el odio en los de abajo, ¿no? Que no vaya a Galperín, que no vaya al Fondo Monetario, que el problema es que proliferen odios y resentimientos con el que tenemos al lado. Por eso también el antifeminismo, bueno, funciona de esa manera, ¿no? Claro. Como una forma de generar chivos expiatorios al interior de los colectivos afectados, ¿no? Y eso se hace con los migrantes, con la población o el movimiento LGTBIQ+. Bueno, creo que es una estrategia política que justamente lo que intenta hacer, que interviene despertando pasiones fascistas, ¿no? Como dice una filósofa, pero al mismo tiempo que tiene un efecto de fragmentación, que es el que estamos combatiendo. Cuando decimos las feministas marchamos con las hinchadas, bueno, es un gesto, digamos, que va en contra de eso. Creo que estamos en un momento donde hay que experimentar y que tienen que proliferar gestos políticos que nos saquen de hacer lo mismo y sobre todo que se hagan cargo que estamos en una situación de emergencia. Creo que estamos, bueno, cuando ayer justamente Cristina decía tenemos que dejar de ser militantes electorales para ser militantes políticos. Bueno, nosotras no podemos esperar los tiempos electorales porque el daño se está haciendo ahora. Ahora hay jubilados y jubiladas que no están recibiendo sus remedios oncológicos. Bueno, ahora hay compañeras que no están recibiendo alimentos en los comedores. Y esto también es un gesto de decir, estamos en una situación de urgencia, no podemos repetirnos. No podemos hacer de cuenta que estamos en la misma, seguir hablando de la misma rosquita que hablamos todo el tiempo. Y Lucy, en el deterioro y en el financiamiento de las políticas de género, ¿qué es lo más ostensible? ¿Qué es lo que van a mostrar mañana en la calle? Bueno, las políticas de género es, a ver, yo creo que obviamente el primer gesto fue la eliminación del ministerio y atrás de eso vino una desjerarquización absoluta, pero también, por ejemplo, se prohíbe hablar de perspectiva de género en los documentos oficiales. Se está desfinanciando hasta... Y perdón, tenés todas las votaciones en Naciones Unidas también. Claro, después tenemos la política exterior, Sí, pero bueno, claro. sería un programa especial, Sí. ¿no? Para hablar de todo lo que están desmantelando. Pero bueno, hay cosas muy... Porque ¿qué pasa, digamos? Acá me parece que hay que pensarlo en más dimensiones. Vos tenés una crisis económica que por más que la disfracen de otra cosa, nosotras lo vemos porque trabajamos en las bases, digamos, no necesitamos que nos cuenten las cosas con estadísticas truchas. Vamos a dar un ejemplo que parece que no tiene nada que ver con la agenda feminista, la desregulación del mercado de alquileres. Una política completamente antifeminista. ¿Por qué? Porque lo primero que necesita una persona que está en un hogar con una situación de violencia es imaginarse la posibilidad de salir de ese hogar. Hoy ir a pensar en alquilar una casa es una utopía. Prefiero quedarme con mi golpeador antes de que ir a una inmobiliaria que va a ser más violenta que el golpeador, digamos, porque Terrible. es impresionante. La desregulación del mercado de alquileres, el aumento de la precarización laboral, el Estado retirándose de la salud, de la educación, bueno, todo lo que el Estado, lo que la motosierra va dejando como efecto, se termina, eso termina impactando en un más trabajo no remunerado en las casas. Claro. ¿Quiénes sostienen lo que el Estado ya no garantiza? Son las mujeres. Entonces, después tenemos una situación de precariedad que va generando además más violencia social, horizontal, que obviamente también la violencia de género expresa, digo, frente a una situación de precariedad, de frustración, de incertidumbre, se precarizan los vínculos en la familia, en las relaciones en general.
Y cuando estás atravesando toda esa situación y necesitas alguna política estatal, como por ejemplo la línea 144, que no la terminaron de desmantelar, pero despidieron gente, el programa Acompañar, que era un programa que daba un salario, la mitad de un salario mínimo vital y móvil durante 6 meses para las personas que declararan estar en situación de violencia sin exigir denuncia, ahora repusieron el requisito de la denuncia y ese programa además está casi sin presupuesto. Estamos en una situación de emergencia. Hoy no hay ninguna asistencia estatal y además las organizaciones sociales, que son las que sostienen todas estas situaciones, bueno, están siendo atacadas. Lucy, gracias por haber venido, gracias por todo el laburo que vienen haciendo y por este gesto que me parece que dice una enorme cantidad de cosas. El movimiento feminista marcha con las hinchadas. A ver si entendemos qué es lo que está pasando y cuál es el mensaje de la calle al ¿Qué palacio. nos vienen a hablar de internas? Claro, ¿qué nos viene a hablar de internas? Muy bueno. Gracias, Lucy, en serio. Gracias a ustedes.